Bien, hermanos, las conferencias de este sábado fueron obviamente más conferencias de clases. No quisimos dar el plan de curso, sino aprovechar esas tal vez 5 horas que tuvimos allí para avanzar en las clases, en la dinámica y que pudieran hacer preguntas y demás. Creo que eso fue de verdad, fue bueno, fue un tiempo que pudimos aprovechar. Ahora bien, pero ¿de qué trata todo este curso? Bien, permítanme y brevemente voy exponiendo de qué trata nuestro curso de teología propia. Básicamente, la teología propia es el estudio de la doctrina de Dios y tenemos que decir que ha encabezado las obras de teología cristiana más importantes. Es así que nosotros vemos en Agustín, en Tomás de Aquino, en Juan Calvino y otros que sus estudios sobre teología comienzan por la persona de Dios. Alguno me podrá decir, bueno, ¿acaso puede empezar por otro tema? Sí. Podría empezar, por ejemplo, por el tema de las escrituras, la revelación. De hecho, así lo van a abordar muchas de las teologías actuales. Van a empezar por la escritura, porque la escritura revela a Dios, pero otros tantos van a comenzar por Dios, porque sin Dios no hay revelación de la escritura. La escritura, digamos que es el vehículo a través del cual Dios se revela a sí mismo, pero Dios es el tema principal que nosotros debemos considerar. Entonces, la teología sistemática va a tener como tema fundamental de su estudio lo que nosotros conocemos como teología propia. Pastor, Sí, qué pena. Si usted quiere, me comparte el documento y yo lo proyecto te lo mando enseguida. por WhatsApp. No, te lo mando al correo yo. Listo, de una. Espérate ahí. John, te lo voy a mandar del Gmail. Listo, ok. Es, entonces a ver, ¿cómo es el correo, John? ¿El mío? Sí, Ok, ya se lo doy. Es Jonathan, Jonathan punto, si quieres se lo copio espérate, por aquí por... espérate. Jonathan, ese sí me lo puedes mandar al WhatsApp porque yo enseguida lo tengo acá y lo pego. Listo. Ya se lo mandé por WhatsApp. Ok, ya aquí lo tengo. Oye, pastor, Eh, Ya. esta hoja no tiene solo el plan de curso. Ahora, este plan de curso va a tener un cambio que se lo voy a explicar ahora cuando vayamos no se adelantando te el oye, proceso. pastor. Sí, sí, sí se le oye. De pronto, hermano Fernando, de pronto usted tiene problemas, pero sí se le oye el pastor Alexander. Los demás, para ver si no es solo Fer, ¿los demás me escuchan mano arriba o abajo? Estamos bien, pastor. Sí. Ferna, parece que es el equipo tuyo, mi hermano. Yo le, Oíste. Fer, ¿me copias? yo le escribo un chat al hermano Fernando. Ok. Fernando tiene problemas de audio. Los demás sí me están escuchando bien. Entonces, no sé si te va a tocar salir y volver a entrar, Fer. ¿Oíste? Bueno, entonces, tenemos que hablar que lo primero que aborda eh,
lo primero que aborda la temática es el tema de Dios. Dios es el primer gran tema de la teología. Entonces, ¿cómo justificamos nuestro estudio de la doctrina de Dios? Bien, nos ocuparemos de presentar de forma viva la teología propia, enfatizando en cada uno de los contenidos en que se divide el presente estudio y comprender un poco mejor al Dios de la Biblia. Ahora, creo que en el reciente lustro, los últimos 5 años, se han intensificado los estudios sobre la persona de Dios. Eh, por el debate tan fiero que ha habido entre lo que conocemos como el teísmo clásico, el teísmo niceno, como llaman algunos, teísmo clásico niceno, el teísmo neoclásico que han abrazado algunos hombres que supuestamente son conservadores, como el caso de Alvin Plantinga, Leigh Craig, Moreland y tantos otros. Y aparte de ese teísmo neoclásico, ha sido sobre todo abrazado por el pentecostalismo actualmente. Incluso algunas líneas conservadoras de la Reforma se han visto seducidas por esto. Disculpen un segundo. Entonces, esto ha sido un problema bastante fuerte y recurrente que nosotros no podemos dejar pasar por alto. Bien, ¿cuáles son los objetivos para el estudiante? Primero, objetivos de conocimiento. Básicamente son objetivos intelectuales y es entender la importancia de la teología propia como base para las demás doctrinas cristianas. Creo que el sábado se los decía, que el teólogo que conozca la teología propia sabe todas las doctrinas, conoce todas las doctrinas. Es una buena base, excelente base para empezar, pero realmente necesitamos conocimientos previos para empezar. Necesitamos conocer Biblia, mucha Biblia, y es importante también tener una base de teología bíblica adecuada. En segundo lugar, conocer la trascendencia de la idea de Dios en los seres humanos a través de la historia. De esto hablamos un poco en la primera conferencia, la idea de Dios, pero también aprender que es posible conocer a Dios a partir de la revelación que Él mismo ha entregado. Hay una máxima y es que Dios es incomprensible, pero conocible. Y eso tenemos que tenerlo claro. También es necesario comprender mejor el carácter de Dios expresado a través de sus nombres. Nosotros no sabemos si vamos a llegar hasta esta unidad porque este curso está programado máximo para 16 horas. Antiguamente lo teníamos para 30 horas, pero entendemos que nos toca hacer una división que ahora se las explico. También entender el carácter de Dios mediante sus atributos comunicables e incomunicables. Bien, esto es muy importante para nosotros que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué le decía de dividir el estudio en dos contenidos amplios? Porque con este nuevo enfoque de estudiar el teísmo clásico, que ha venido sobre todo por hombres como Dolizal, como Craig Carter, y los estudios recientes que se están haciendo sobre las obras clásicas de San Agustín en la patrística tardía o en el mismo Tomás de Aquino en la escolástica, nosotros claramente vemos que necesitamos eh, entender muy claro lo concerniente al ser interior de Dios o atributos incomunicables. Es decir, temas como la aceidad, de la cual hablamos con cierta amplitud el sábado, la simplicidad, eh, por lo menos un abordaje
más extenso de la simplicidad divina, la inmutabilidad divina, la impasibilidad divina y la eternidad divina. Digamos que si nosotros, siendo ambiciosos, podemos cubrir una temática que contenga los atributos no comunicables de Dios a las criaturas, en solo eso, porque dejaríamos por fuera el tema de la infinitud que cubre la omnipresencia y la eternidad de la cual ya habríamos hablado. Dejaríamos por fuera la omnipotencia, es decir, Dios Todopoderoso, y dejaríamos por fuera el tema de la omniconsciencia, el conocimiento total, omnisciencia de Dios. Entonces, si nosotros logramos cubrir lo que le decía, simplicidad, inmutabilidad, impasibilidad y eternidad, creo que haríamos un muy buen, una primera fase del curso y eso sería importante. Entonces aquí va a haber un cambio en los contenidos. Bueno, ¿cuáles son las actitudes que necesitamos manifestar? Jonathan, muéstrame el primer objetivo. Ese ahí está bien. Ahora, ¿por qué ponemos el tema de actitudes? No pretendemos no solamente informar, nosotros realmente queremos que despierte la adoración. Entonces, manifestar un amor sincero hacia el Dios verdadero que se da a conocer por su palabra. Solo conociendo a Dios podemos amarle por quién es Dios. O como decía un autor, un conocimiento claro de Dios, un conocimiento adecuado de Dios, nos debe conducir a un conocimiento claro de Cristo, del Salvador, y nos debe conducir a la adoración. Entonces, es importante que se despierte el amor a través del estudio. Hay una teología que a mí me fascina porque creo que tiene esto en mente el autor, es la teología de Brakel, que se llama El servicio razonable del cristiano. Es escrita con una capacidad magnífica, pero parece que cada línea de ese autor tuviera fuego, que su corazón estuviera ardiendo de amor por Cristo, por el Señor. Yo creo que ese tipo de teologías son necesarias sin demeritar a los demás. Uno no dice que los otros autores no tengan esa pasión, solo que son muy técnicos, sí, muy técnicos, pero este hombre muestra una piedad maravillosa. También mostrar una nueva actitud frente al conocimiento de Dios que afecte de manera poderosa el intelecto, la abolición y nuestros sentimientos. Somos seres emocionales, así fuimos creados y no podemos suprimir las emociones. El único impasible es Dios, pero en nosotros se deben mover eh, unos sentimientos santos eh, hacia el Dios Todopoderoso. También entender la relación tan cercana existente entre el conocimiento de Dios y la vida del Espíritu. Eso se debe despertar en nosotros. También que se han cambiado los parámetros de la predicación en los ministros que conocen mejor la doctrina del Dios de la Biblia. Miren, yo creo que si el ministro cristiano de cualquier denominación tuviera una mejor formación en teísmo clásico, no se atrevería a decir las barbaridades que dicen hoy acerca de Dios. No se atreverían a decretar y a declarar porque entenderían cosas elementales como la soberanía de Dios y su absoluto conocimiento de todas las cosas. Entonces, eso cambiaría los parámetros de la predicación bíblica, se predicaría con temor y temblor en las congregaciones locales. Pero también que los ministros que estudian teología propia tengan un afecto vivo por el conocimiento del Señor Todopoderoso. Eso también debe despertar unas habilidades. ¿Cuáles son? Bueno, primero, participar en estudios serios del carácter de Dios como fundamento del ministerio de la iglesia. En nuestra iglesia local nos hemos preocupado desde hace tal vez unos 3 años de enseñar con
más profundidad que el tema de atributos de Dios, justamente por esto, para que la iglesia tenga un cimiento fuerte en el conocimiento del carácter de Dios y podamos descansar en él. Segundo, lograr que los estudiantes se involucren con su vida en la formación de otros creyentes mediante la enseñanza de lo que Dios ha revelado sobre su ser en la palabra. Miren, ustedes quieren un buen punto de contacto con personas de otras denominaciones no reformadas e incluso con la secta católica. El punto de contacto es la teología propia. Porque si usted revisa la historia del dogma o el progreso del dogma desde la antigüedad, se va a encontrar con que hay largos tratados acerca de teología propia en el catolicismo y aún en el pentecostalismo. Y a partir de ahí se pueden lograr hablar para presentar el Evangelio de Cristo y por lo menos crear la necesidad de que estudien el Evangelio, partiendo de dónde? De esta teología propia. Entonces, en la medida que nosotros nos involucramos en este estudio, pues creo que nos va a ir muchísimo mejor en la comprensión y en el compartir. Pero también incrementar la habilidad de los estudiantes cristianos en observar los atributos de Dios obrando en cada libro de la Escritura. Y esto va a ser muy importante. Por ejemplo, nosotros en el libro de Esther no vemos el nombre de Dios y eso ha sido cuestionado sobre todo por la alta crítica destructiva. Pero ¿qué atributo de Dios brilla de una manera poderosa en el libro de Esther? Sin lugar a dudas, la providencia divina, el decreto de Dios, la soberanía de Dios se manifiestan allí. Dios se manifiesta como el Dios de Israel, el Dios que salva a Israel y lo salva desde él mismo, usando de forma sobrenatural medios humanos para que estos medios humanos pues se acerquen a la presencia de Dios. Dios salva a su pueblo en medio no solo de la mano del perverso Amán, sino que salva a su pueblo eh, usando una débil mujer en unas condiciones, en unas circunstancias que pueden ser muy criticadas por muchos, pero Dios salva a su pueblo y levanta a uno de sus hijos y lo pone como tercero en el reino. Entonces, vemos el poder de Dios, la providencia de Dios, vemos que Dios ha decretado toda esta redención y todo esto dentro de un marco histórico en el cual Israel posteriormente va a regresar a la tierra de la promesa para que, digamos, de alguna manera se renueve el pacto para que ocurran todos los eventos de la historia de la redención. Pero todo esto ocurre, eh, o lo podemos entender en el libro de Esther cuando entendemos los atributos de Dios y vemos a Dios obrando. Muchos dicen detrás de la historia. No, yo creo que está obrando en la historia, dándose a conocer en la historia. Sí, como el Dios invisible, pero todopoderoso. Y finalmente, desarrollar proyectos de investigación y mejoramiento en el estudio de la teología propia. Uno de lo que le pedimos a los estudiantes es que, por favor, escriban, escriban en los ensayos, en fin. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud. Bien, vamos bien entonces. Ok. Bueno, índice de temas. Primera clase, debimos haber presentado el plan de curso, eh, pero lo estamos presentando hoy. ¿Qué vimos en la primera clase? La idea de Dios, ¿se acuerdan? Hicimos una evaluación preliminar, hablamos bastante. Hablamos de teísmo y antiteísmo, donde hubo bastante participación. Vimos el teísmo, la existencia de Dios, el antiteísmo, las diferentes formas de negación de la existencia de Dios. Y vimos argumentos sobre la existencia de Dios. Argumentos sobre la existencia de Dios. Vimos los 5 argumentos
clásicos que presenta Tomás de Aquino en la Suma Teológica, ¿se acuerdan? El motor inmóvil, la causa eficiente, el Dios necesario. Vimos el tema de la jerarquía y el orden. Vimos los 5 argumentos clásicos que aparecen allí. Menos vimos el argumento histórico, pero el argumento histórico es de relativamente sencillo y también es un argumento de causa-efecto. Y habíamos dicho que son argumentos que son claros, no se deberían poder rebatir, pero el problema no está en el argumento, sino en el corazón de los que no quieren recibir la palabra de Dios y la verdad de la existencia de Dios. Hablamos un poco sobre el conocimiento del Dios santo y personal. Dijimos que Dios es incomprensible pero conocible. Y finalmente, digamos que nos ocupamos en el tercer contenido del conocimiento de nosotros mismos que depende de lo que podamos conocer a Dios. Y digamos que hasta allí llegó nuestra presentación del sábado. Aquí es donde viene el cambio, a partir de la cuarta clase o cuarto contenido. Vamos a hablar lo que ya hemos mencionado. Simplicidad, porque ya hablamos de la existencia de Dios o de la autoexistencia, solo que muchos no están de acuerdo con la autoexistencia porque muchos dicen que sería una palabra que no tiene mucho sentido porque significaría algo así como que Dios es antes de Dios. No, Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Sí, no decimos Dios existe, sino que decimos Dios es desde la eternidad y, y, y hasta la eternidad. Entonces, creo que debemos tener en claro, vamos a hablar de la simplicidad divina, vamos a hablar sobre la inmutabilidad divina, sobre la impasibilidad divina y sobre la eternidad divina. Los demás temas van a quedar en carpetas para un próximo encuentro de teología propia. Que el Señor nos ayude en eso. Vamos a pasar acá. No sé si hay alguna inquietud hasta acá en la temática. No vamos a abordar el tema de la Trinidad tampoco. Sí, entonces, pásalo yo, mi hermano, porque muchos de estos temas no. Ah, pre- disculpa, retrocede un poco. La forma de calificación, hasta aquí está, la parcelación. La asistencia y participación en clase tiene 10%, los que van a tomar el curso. Trabajo y ensayo tienen más peso. Más peso, ¿por qué? Porque queremos que escriban. Queremos que escriban. Tenemos proyecto editorial. Si queremos también alimentar ese proyecto editorial, requerimos que haya unos buenos ensayos por ahí. Sería muy bueno. Y un examen final para los que toman la clase del 40%, para un total 100%. No sé si aquí están todos los materiales en la bibliografía. Bueno, la Biblia, obviamente, versión Reina Valera 1960, pero también hay unas versiones no textuales como la NBI o la NTV o la NBE, pero la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de las Américas sí son traducciones textuales bien interesantes. El tercer texto, Contemplando a Dios en la Gran Tradición de Craig Carter, eh, creo que es un libro excelente, no solo para doctrina de Dios y teísmo clásico, sino para apologética. Me parece que es un libro que puede ser leído para argumentar de manera clara sobre temas de apologética. Este libro también recientemente traducido de la dogmática reformada de Baffin. Este de Clie es muy buen libro, pero está resumido en un solo tomo. Pero bueno, claro, el resumen es como de casi 1000 tantas páginas, pero es un muy buen libro el resumen, pero Monte Alto lo está sacando en 4 tomos y creo que ya llevan 2 impresos y sería interesante para los que están comprando la literatura. Clásicos como Berkhoff, Wade Grudem tiene una lectura sencilla. Yo no lo recomiendo mucho en estos temas clásicos.
pero digamos que hay, porque incluso Wayne Grudem duda de alguna forma de atributos incomunicables. De alguna manera parece haber sido influenciado por el teísmo abierto de finales del siglo XX en algunas declaraciones. Entonces tiene cosas muy buenas por un lado, pero tiene cosas muy malas. Y es un libro de texto que se está usando en algunos seminarios. Yo en lo personal lo estoy citando porque es un académico, pero no lo usaría como libro principal de texto. No lo haría. Bueno, está la teología sistemática de Perman, que es muy simple, muy básica, no es reformado, pero es una teología que puede ayudar a ubicar algunas cosas sobre el ser de Dios. Más adelante en el punto 8, puedes subir un poco, yo no. Ahí está bien. La teología sistemática de Charles Hodge, ahora viene en un solo volumen. Cuando yo lo tengo todavía, la edición antigua en 2 volúmenes, pero es excelente la argumentación que utiliza Hodge para probar muchos de los atributos de Dios. También hay una teología sistemática y James Oliver Boswell tiene temas interesantes. También hay que leerlo con cuidado. La teología de Millar Erickson es una teología bien, me parece un tema interesante también. Los fundamentos de la fe de James Montgomery Boyd es un excelente libro de quien fuera pastor de la Temple Presbyterian en los Estados Unidos. El Tratado de Teología por Thomas Watson es muy bueno. Es un comentario básicamente del Catecismo Menor de Westminster. Y a través de preguntas sencillas va resolviendo problemas e inquietudes que se presentan sobre el ser de Dios. El clásico también, sencillito pero muy lindo libro, Los atributos de Dios de A.W. Pink. El conocimiento de Dios Santo de A.W. Tozer es un muy buen libro. Tozer siempre escribiendo con esa pasión que lo caracteriza y con mucho conocimiento bíblico. Las grandes doctrinas de la Biblia, Darcy Sproul, resúmenes muy cortos pero excelentemente tratados. Introducción a la teología sistemática de Berkov, El Señor de la Gloria, por Benjamin Warfield. Es más un libro sobre Cristo que nos puede servir para el otro módulo. La institución de la religión cristiana, por supuesto, el tomo 1 de Juan Calvino. Y hay un libro que creo que está en la página del seminario MINS, que es muy sencillo, es un módulo que escribí hace algún tiempo. Y por último, la Suma Teológica de San Agustín, tomo 1 de la Biblioteca de Autores Cristianos, que para estos temas es de lo que más me gusta, es simplemente maravilloso. Entonces, Jonathan, ¿podemos dejar de compartir pantalla ahí, mi hermano? Entonces, básicamente, tenemos ese plan de curso, que era lo que queríamos presentar hoy. El próximo jueves sí vamos a tener 2 horas de clase. 2 horas de clase, vamos a tratar de hablar sobre la simplicidad divina y demás. Pero por favor, he hablado mucho y he hablado yo solo, así que les pido que por favor los que tengan inquietudes pueden expresarlas, si tienen preguntas, en fin, adelante, los escucho. Saludos a Marcos, al hermano Ricardo Mejía, a Eva, a Juan Manuel Obredor, no sé si es Janet que está allí. Eh, ¿Quién más? Lili, que no la hemos saludado. ¿Y quién está que no identificado como iPhone? Hermano o hermana, por favor, ¿podrías identificarte? Buenas noches, pastor. Luceli. Buenas noches. Luceli, ¿estás con Héctor por ahí? No, Héctor no está. Bueno. Ok, bueno, gracias, Luceli.
Bueno, mis hermanos, entonces no sé qué inquietudes hay hasta ahora, eh, en fin, qué tendrían que decir sobre el plan de curso. Bueno, gracias a Dios hay muchos de los que estaban el sábado en conferencia. Sé que Orley no pudo venir por razones ya de volver a viajar a Barranquilla, pero hay algunas inquietudes, algo que decir. Pastor, ¿podrías editar, digamos, ese plan que nos diste con lo que hablabas tú? Le quitas lo que no se va Sí, a dar y das uno. sí, Fer, por supuesto, claro que sí. Yo en esta semana que viene les hago llegar el plan de curso. No les digo que mañana, porque mañana tengo cosas que hacer y tengo que estudiar mucho porque estoy terminando una clase con el SRL para una sede que está en San Diego, California. Entonces los horarios son pesadísimos porque nos llevamos 3 horas de diferencia. Y cuando yo cierro aquí son las 11 de la noche, 11 algo, a veces un poco más, y para ellos apenas son las 8 de la noche cuando estamos cerrando clases. Entonces siempre me enredo estudiando, haciendo cositas. Pero sí, 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 Fer, claro que sí. Esa es la idea de poder editarles el curso y obviamente enviárselos. Es un módulo, como ustedes se han dado cuenta, en construcción, porque apenas, digamos que hubo una primera presentación de este curso 2 o 3 veces antes de pandemia, en el 2017. Luego hicimos un cambio, que incluso con Odure estuvimos revisando algunas cosas. Y después de pandemia lo volvimos a presentar también como 2 o 3 veces. Pero ahora con todo esto del teísmo clásico, pues nos vimos obligados a hacer una última revisión por todo lo que implica. Pero bien, o sea, creo que gracias a Dios vamos bien y vamos a poder seguir trabajando y sobre todo que ya los materiales están terminados, sí, solo leves variaciones. Pero sí, yo creo que vamos bien. Entonces, ¿Vas, Pastor? eso. Y Pastor, una preguntita, pues, ¿se va a hacer presencial nuevamente o ya nada más una sola vez que se hizo ese día o No, algunos? las conferencias van a ser una vez presencial y el resto de la asignatura, pues vamos a tomarla por acá. Ok, Ahora, esto es en razón de que no tenemos sede en la iglesia local que siempre la dábamos al seminario, pero si tuviéramos una sede, obviamente estaríamos dando estas clases presenciales y las estaríamos grabando, sí, pero serían clases presenciales. Yo creo que próximamente la primera conferencia va a estar subida en el seminario, ¿cierto, John? Esperemos tenerla en YouTube y en la plataforma de Facebook. Ojalá podamos subir las dos conferencias. Dios permita que queden ahí grabadas. Entonces, sí, sí, mis hermanos. listo, Pastor, Por gracias. Sí, bueno, por hoy es básicamente lo que queríamos tratar. Quería darle las gracias por haber acudido a este llamado y vamos a orar si no hay más inquietudes. Recuerden, 7 en punto el próximo jueves.